Bienvenidos, queridos amigos y hermanos de toda Iberoamérica. Mi nombre es Juan Carlos Zavala desde Ecuador. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio llamado Leamos Juntos, un espacio creado para leer los libros de la Biblia en forma narrativa, sin capítulos ni versículos. Esta manera de lectura nos permite entender mejor la idea del contexto, además de que así se encontraban en los originales del texto sagrado. Estas lecturas están presentadas con todos los cambios de la Biblia textual, cuarta edición, basada en la 28ª edición del Nuevo Testamento griego. Les recordamos que se subirán estos audios al canal iVoox de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. En esta oportunidad daremos comienzo a la lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Contamos para ello con la colaboración de Paula de Cirelosa desde Argentina. Antes de comenzar la lectura, daremos, como es costumbre, una breve reseña histórica del contexto al momento de escribirse la carta. La ciudad de Roma fue fundada 2000 años antes de Cristo a orillas del río Tíber. Existen diferentes historias acerca de su origen. Una de ellas es la mitológica leyenda de los niños Rómulo y Remo siendo criados por una loba en el origen de la ciudad. La República Romana data del año 510 a.C., siendo Augusto César el primer emperador. Roma en su tiempo era el centro del mundo, el eje económico, político y militar de la época, una ciudad de gran lujo y exuberante belleza. En el tiempo del apóstol Pablo, la población de la ciudad romana ascendía a 1 millón de personas. De ellas, de 20.000 a 30.000 eran judíos, que contaban con no menos de 20 sinagogas. La iglesia en la ciudad de Roma, curiosamente, es de la que menos se sabe sobre sus orígenes. Hay información acerca de la iglesia de Antioquía, de Éfeso o de Corinto, no así información acerca del origen de la iglesia en la ciudad de Roma. Esta iglesia nace posiblemente en los años 40 por la acción misionera directa de la iglesia judeo-cristiana de Jerusalén. Posiblemente después del día de Pentecostés, muchas de las personas que habían estado visitando Jerusalén en esos días regresaron a Roma con las buenas noticias de salvación. En la época en que fue escrita la carta, la iglesia estaba compuesta por esclavos y por libertos. Los esclavos eran personas que eran esclavas del Imperio Romano o de los ciudadanos romanos más bien, y los libertos eran aquellos esclavos que habían podido conseguir de algún modo su libertad. La carta del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo a los romanos, fue escrita en Corinto en el periodo entre diciembre del año 54 y enero del año 55. Pablo, después de trazar una línea desde Jerusalén hasta Ilírico, ahora traza una nueva línea desde Roma hasta España, en la cual se propone viajar por toda la parte occidental del Imperio Romano. Si Jerusalén fue el punto de partida para la primera parte de su misión, ahora quiere que la ciudad de Roma sea el punto de partida para la segunda parte de esta misión. Pablo, en su discusión con los judío-cristianos radicales, había ido demasiado lejos, y esto le había generado problemas y dudas entre los hermanos de Jerusalén. Ahora en esta carta debe exponer con calma y profundidad sus argumentos a la iglesia que está en la ciudad de Roma y también de modo indirecto a la iglesia que está en Jerusalén. La carta a los romanos es uno de los libros más hermosos de la Biblia, es un compendio teológico universal. La riqueza y la profundidad de los temas doctrinales y la variedad de los temas tratados han conferido a esta carta una excepcional importancia dentro del cristianismo. Muy bien, queridos amigos y hermanos, luego de leer esta breve reseña histórica, damos el pase a Desiree Loza desde Argentina para que dé inicio a la lectura. Adelante, Desiree. Buenas noches, Juan. Muchas gracias. Yo soy Desiree Loza desde Argentina. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras
acerca de su Hijo, de la simiente de David según la carne, declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre todos los gentiles por su nombre, entre los cuales sois también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. Gracia y paz a vosotros, de parte de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, por cuanto vuestra fe es proclamada en todo el mundo. Porque Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán incesantemente hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de algún modo, ahora por fin, me sea abierto camino para ir a vosotros en la voluntad de Dios. Porque anhelo veros para que os comparta algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos, y esto para ser confortados juntamente con vosotros por la fe que hay en unos y en otros, tanto la vuestra como la mía. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me propuse ir a vosotros para tener algún fruto, no solo entre los demás gentiles, sino también entre vosotros, pero hasta ahora he sido impedido. Deudor soy a los griegos y también a los bárbaros, a los sabios y también a los ignorantes. Así que, en cuanto a mí, estoy dispuesto a anunciar la buena noticia también a vosotros en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él es revelada una justicia de Dios, de fe a fe, como está escrito. El justo vivirá por fe. Porque la ira de Dios es manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. Porque lo conocido de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, tanto su eterno poder como deidad, se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni dieron gracias, por lo que fueron entregados a vanos razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, fueron hechos necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos y de reptiles. Por esto Dios los abandonó en la concupiscencia de sus corazones a la inmundicia, para que entre ellos deshonren sus propios cuerpos. Estos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y recibieron en sí mismos la debida retribución de su extravío. Y como no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer lo que es impropio, atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, necios desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan plena aprobación a los que las practican. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, todo el que juzga, porque en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y las haces, que tú escaparás al juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benevolencia, de su tolerancia y de su longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero ira e indignación a los que por rivalidad desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia. Tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria, honor y paz a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque ante Dios no hay acepción de personas. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que con la ley pecaron, mediante la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley, éstos, no teniendo ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia, y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, en el día en que Dios juzgue por medio de Cristo Jesús los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Pero si tú eres llamado judío, y te apoyas en la ley, y te jactas en Dios, y conoces la voluntad, y apruebas las cosas esenciales al ser instruido por la ley, y te has convencido que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de necios, maestro de niños, teniendo en la ley la formulación del conocimiento y de la verdad. Entonces tú, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que proclamas no robar, ¿robas? Tú, que dices no adulterar, ¿adulteras? Tú, que detestas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú, que te jactas de la ley, mediante la transgresión de la ley deshonras a Dios. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Porque la circuncisión ciertamente aprovecha si practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha llegado a ser incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tomada en cuenta su incircuncisión como circuncisión? Y si la incircuncisión, que es por naturaleza, cumple la ley, te juzgará a ti, que a pesar de la letra y de la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Muchas, en todos los sentidos. Primero, ciertamente, en que les fueron encomendados los oráculos de Dios. Pues qué si algunos se negaron a creer, ¿la incredulidad de ellos anulará acaso la fidelidad de Dios?
De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas reconocido justo en tus palabras y triunfes cuando tú juzgues. Y si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que impone la ira? Hablo como hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si mi mentira hizo abundar la verdad de Dios para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como somos calumniados y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que decimos, hagamos cosas malas para que vengan cosas buenas? Entonces, ¿qué? ¿Somos mejores? En ninguna manera, pues tanto a judíos como a griegos se nos acusó de antemano de estar todos bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas se engañaban, veneno de áspides hay bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que cuanto la ley dice, lo habla a los que están en la ley, para que toda boca sea cerrada y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, ya que por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa delante de él, porque mediante la ley viene el conocimiento pleno del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, la justicia de Dios mediante la fe de Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe, como demostración de su justicia, a causa del pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios, para la demostración de su justicia en el tiempo presente, para ser justo cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe, porque sostenemos que el hombre es declarado justo por fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solo de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, puesto que Dios es uno, el cual declarará justos a los circuncisos por fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, por medio de la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue declarado justo por obras, tiene de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia. Al que obra no le es contado el salario como gracia, sino como deuda, pero al que no obra, sino que cree en el que declara justo al impío, su fe le es contada como justicia. Como también David declara la bienaventuranza del hombre, al cual Dios le cuenta justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor de ningún modo le impute pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza para la circuncisión o también para la incircuncisión? Porque decimos, a Abraham le fue contada la fe para justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión?
no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe cuando estaba en la incircuncisión, a fin de ser él padre de todos los que creen, sin estar circuncidado, para que a ellos les sea contado justicia, y padre de la circuncisión, no solo para los de la circuncisión, sino también para los que siguen las huellas de la fe de nuestro padre Abraham cuando estaba en incircuncisión. Porque no mediante la ley fue dada a Abraham o a su simiente la promesa de que él era heredero del mundo, sino mediante la justicia de fe, porque si los de la ley son herederos, ha sido vaciada la fe y eliminada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia, no solo para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto padre de muchas naciones, delante de Dios, de quien creyó que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como que son, el cual creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, ya casi muerto, teniendo como 100 años, y la muerte de la matriz de Sara, sino que ante la promesa de Dios no vaciló con incredulidad, sino que fue fortalecido con la fe dando gloria a Dios, plenamente convencido del que había prometido era también poderoso para hacerlo. Por esta razón le fue contada como justicia, y no solo por causa de él fue escrito que le fue contada, sino también por causa de nosotros, a quienes iba a ser contada, a los que creemos en el que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestros delitos y resucitado a causa de nuestra justificación. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido el acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque aun siendo nosotros débiles en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos, aunque difícilmente alguien morirá por un justo. Quizá alguien se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros, en que, aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos en su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien recibimos ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero si no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no pecaron en la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura del que iba a venir. Pero el don no es como el delito, porque si por el delito de uno los muchos murieron,
mucho más la gracia de Dios y la dádiva en gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para los muchos. Pero con el don no sucede como con el juicio transmitido por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió de un delito para condenación, pero el don vino a causa de muchos delitos para justificación. Porque si por el delito del uno reinó la muerte por medio de uno, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y de la dádiva de la justicia reinarán en vida mediante uno, Jesucristo. Por tanto, así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por el acto de justicia de uno vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así la ley entró para que el delito abundara, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la de la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado para no servir más al pecado, porque el que murió ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque la muerte que murió, la murió el pecado, una vez por todas, mas la vida que vive, la vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para obedecer sus concupiscencias. Ni tampoco ofrezcáis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino ofreceos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no sabéis que a quien os ofrecéis como esclavos para obedecer, esclavos sois de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, obedecisteis de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos esclavos de la justicia. Hablo humanamente a causa de la debilidad de vuestra carne, porque así como ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para la iniquidad, así ahora ofreced vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, estabais libres en cuanto a la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y al fin vida eterna.
porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley ejerce dominio del hombre mientras vive, porque la mujer casada está ligada por ley al marido que vive, pero si el marido muere, queda desligada de la ley del marido. Así que mientras vive el marido será llamada adúltera si se une a otro varón. Pero si muriera el marido, es libre de la ley, para no ser adúltera al unirse a otro varón. Así también vosotros, hermanos míos, se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que llegarais a ser de otro, del que fue levantado de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activadas en nuestros miembros por la ley, a fin de dar fruto para muerte. Pero ahora fuimos desligados de la ley, al morir a la que estábamos retenidos, para servir en novedad de espíritu y no en obsolencia de letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Más bien, no conocí el pecado, sino por medio de la ley, y ciertamente no habría conocido la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Y el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, pero sin ley el pecado está muerto. Así que, en un tiempo, yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y me encontré con que el mandamiento, que era para vida, me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, me engañó por completo, y por medio de él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. Antes, para que el pecado se mostrara como pecado, me produjo la muerte por medio de lo bueno, a fin de que, a causa del mandamiento, el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. Porque no comprendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que hago eso, sino el pecado que mora en mí. Porque sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer está a mi alcance, pero no el hacer lo bueno. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer lo bueno, hallo la ley de que lo malo está presente en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que combate contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo el Señor nuestro, de manera que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, y por otro, con la carne, a la ley del pecado. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos en este programa, los esperamos la semana que viene. Buenas noches.